Bien, aquí estamos de vuelta con el Matutino del País por el Canal 6, el Canal del Sol, por el 644 de la cajita de Amazon, para toda la comunidad dominicana radicada en la ciudad de Nueva York y en cualquier otro lugar del mundo, y también a través de Bebeto TV en el 75 de Altiz y en el 108 de Claro. El Matutino del País que recibe en la mañana de hoy al doctor Pedro José Duarte Canaán, un prominente abogado del país, catedrático y sobre todo litigante. Además de litigante y de otras. Conferencista y escritor dominicano. Diga un tribuno. Y amigo nuestro de hace muchos años. Buen día, doctor. Pues buen día, Francis. Cruz Trifolio, prácticamente un hermano que mi madre no parió. Pero hay unos vínculos y unas raíces muy estrechas entre mi familia, fundamentalmente la familia materna, con la familia de Cruz Trifolio. Y de esa misma forma, pues, saludar a la apreciada y distinguida dama Rosa María, que solo la había visto por la pantalla, no había tenido el honor de conocerla personalmente. Buenos días al país y al mundo. Y aquí estamos en el primer programa 2024 de este prestigioso matutino. Excelente, doctor. Comencemos por una evaluación más o menos, después Eso era lo que quería. Una evaluación del año pasado en términos de la judicatura nacional y los desafíos. ¿Cómo va la justicia? ¿Realmente somos independientes en esa materia? Bueno, siempre he defendido el criterio de que el profesional que es academicista, el profesional académico, tiene que asumir la crítica con rigor científico. Pero también me he aferrado al concepto de que la crítica debe ir acompañada de propuestas. Porque cualquier mequetrefe descerebrado, desestructurado, hace una crítica. Pero el mundo cambió, el planeta se movió. Ahora la gente está en el epicentro de la atención planetaria. Una microevaluación del Poder Judicial en República Dominicana en el 2023. Es evidente que hubo algunos pasos importantes. El Ministerio Público, que es el brazo persecutor del Poder Ejecutivo, desarrolló una política de judicialización y hoy en día se mantienen abiertos unos 12 procesos penales, todos en libertad, evidentemente, y que eventualmente irán a un juicio de fondo, eventualmente, presuntamente, irán a juicio de fondo en estado de libertad. La justicia dominicana tiene grandes retos y desafíos. Primer reto, vencer la mora judicial. Una justicia lenta es una justicia defectuosa. Un juez produce una sentencia perfecta, pero la produce 10 años después. Por buena que sea la decisión judicial, si está fuera del marco prudencial de la razonabilidad, de una justicia pronta, es una decisión defectuosa. Por vía de consecuencia, el presidente de la Suprema Corte de Justicia necesita, supongo que él y sus asesores, colocar eso de la mora judicial como punto número 1, asumir como un reto vencer esa mora judicial. No es posible. Los jueces tienen que asumir el rol de pedagogos. El juez no solo es un dador de un golpe de mallete, el juez es un educador social, asume la función de pedagogo y los jueces tienen que estar al lado de los más vulnerables, por lo que
el juez tiene que pensar necesariamente en producir una justicia pronta. Doctor, ¿y a qué se debe eso? Que sí, eso es una inquietud generalizada, lo de la dilación que aquí registran. Por ejemplo, yo podría decirle que yo he tenido el privilegio de recorrer toda la isla en mi ejercicio profesional, desde Higüey hasta Montecristi, cuando eran 27 provincias, ustedes recuerdan. Claro. Hoy tenemos 32 con el Gran Santo Domingo. Y entonces la dilación, la lentitud en la justicia es una de las grandes máculas, de las grandes manchas que tiene el Poder Judicial, es esa lentitud, esa burocratización. Eso que nosotros tanto analizamos en los foros académicos, de que el pueblo, la ciudadanía, tiene derecho a una justicia pronta, con un juez natural, con un juez imparcial. Eso de justicia y de ministerio público independiente, eso es lo que yo he llamado un mega relato, una narrativa, una ficción. Evidentemente que la única nueva es nuestra amiga doña Miriam Concepción Germán Brito, oriunda de una pequeña aldea, de una pequeña campiña que pertenece al municipio cabecera de la provincia Hermanas Mirabal, que es Salcedo. Entonces ahí la única nueva es doña Miriam, pero el resto del cuerpo, del órgano, son los mismos fiscales. Es decir, es una especie de mega relato. Fíjate que estamos en la época del contenido, en la época de las narrativas. Tú lees la filosofía kelseniana, tú lees a Hans Kelsen y analiza la teoría pura del derecho, la combina con la filosofía del derecho, toma al doctor Robert Greene, entonces hace un enfoque de las 48 leyes del poder, entonces te disparan las alarmas y te llevan, por ejemplo, a la conclusión de que esos mega relatos son consecuencia directa de esta época desafiante e interesante que conocemos como la posverdad. No hay tal ministerio público independiente. Hay un órgano, hay un cuerpo, hay una figura central, pletórica de prestigio, de bonomía, de pundonor, pero evidentemente ahí hay son los mismos fiscales que no son magistrados. Tú lo sabes, Francis, yo lo he dicho, yo tengo 40 años diciéndolo en las aulas, que un fiscal no es un magistrado. Sí, por eso quería justamente... Magistrados son los jueces. Los jueces, Sí. exactamente. Pero un fiscal, eso es producto de una herencia francesa, de un enfoque errático de la cultura francesa. O sea, el magistrado es el juez, porque es el miembro del poder judicial. De ahí es que viene el concepto de magíster, el magíster que está por encima. Fíjate que tú visitas un tribunal y tú ves el estrado, entonces tú observas que los jueces están en un nivel superior al público. Magíster, por encima de, entonces lo combina con el concepto de maestro, no de profesor. Hay retos importantes. El próximo domingo es 7 de enero, Día del Poder Judicial. Habrá un discurso lleno de metáforas y citas. Y logros. Logros, pero son unos logros fundamentalmente estadísticos. Hay deficiencias enormes. Usted visita el Palacio de Justicia de Santiago de los Caballeros y yo te puedo decir que en 10 salas del Palacio de Justicia de Santiago de los Caballeros no hay un baño habilitado en condiciones óptimas ni para los empleados ni para el público. Ese es otro reto. Hay una desestructuración de la planta física. ¿Por qué? Porque no tenemos liderazgo judicial. Existe lo que se llama el líder anfibio, el líder natural, que sale de las entrañas. Un líder. Entonces el Poder Judicial no tiene ese liderazgo absorbente.
Entonces hay retos importantes. Doctor, precisemos algunos aspectos que son interesantes de todos esos importantes planteamientos que usted ha hecho. En lo personal, cuando me refiero a una evaluación de la judicatura, mantengo al margen al Ministerio Público, porque realmente la judicatura, el Poder Judicial como poder, es al margen de... Al margen. Es un órgano, por eso de alguna manera yo pienso que el Ministerio Público le ha robado un poco de liderazgo que debió haber asumido hace tiempo el Poder Judicial, entiéndase los jueces, desde la Suprema Corte de Justicia hacia abajo. Hacia abajo. Ese por un lado. Hay mucha deficiencia en la judicatura dominicana, no en el Ministerio Público, sino en la judicatura, que es lo que acabo de definir, de la Suprema hacia abajo, no el Ministerio Público, que podrán alegar que es independiente, pero que en la práctica todos sabemos que no lo es, porque incluso su elección depende de la primera figura de la nación, ya deja de ser independiente por sí mismo. Ahora, ¿por qué la judicatura no logra arrancar por sí misma y asumir su rol protagónico como poder del Estado? Y, por ejemplo, ese tipo de desmanes, como no tener un simple sanitario en una instalación judicial, no puede ser resuelto. Falta liderazgo, resalta usted. Sí, el presidente de la Suprema, Henry Molina, no representa ese liderazgo necesario que hace falta. Pero eso es un desafío que viene, esas infraestructuras Es mucho. de poder, o sea, Sí. viene desde tiempo. Pero todavía estamos o sea, bregando con eso. Estamos, Fíjense, hablar del Poder Judicial, su evolución, implica que hagamos una especie de cuadro sinóptico, una clasificación tripartita. Tenemos que ir primero a 1998. La primera ola de reforma del Sí. Poder Judicial tuvo su punto de partida en 1998, cuando se crea el Consejo de la Magistratura y se produce el primer bloque de reformas. Y llega el doctor Jorge Subero Isa y se mantiene 14 años presidiendo el Poder Judicial. Sustituye al doctor Subero Isa el doctor Mariano Germán y el Poder Judicial entra en un ciclo de involución. increíble eso. Eso fue otra sorpresa. Entonces, agrádele a usted o no le agrade a usted, los principales logros en materia del Poder Judicial se obtuvieron en la gestión del doctor Jorge Antonio Subero Isa. Así es, comparto. Disparó el prestigio del Poder Judicial. La mayor escala de prestigio y liderazgo del Poder Judicial se mantuvo durante 14 años. Involuciona con el doctor Mejía, que fue seleccionado por un expresidente constitucional de la República. Entonces, la tercera etapa es el actual presidente, donde la involución que protagonizó el anterior se dispara al cubo. Imagínate. Este es un joven que merece mi respeto, es un ciudadano dominicano, pero primero no ostenta la categorización de un togado de la República. No es un togado de la República, no tiene ejercicio profesional, no tiene el aval de un docente universitario, no ha combinado docencia con litigación, no conoce el monstruo por dentro que es la abogacía penal. Es un joven burócrata político que dio lo que llama James Cameron en su obra. Él dio el salto de fe. La humanidad necesita dar un salto de fe. Entonces este joven dio un salto político. Doctor, Él parece tuvo el padrinazgo, como si tuviese la ley del mecenazgo detrás, y obviamente sus padrinos políticos lo llevaron a esa posición. El Poder Judicial está inmerso en el ciclo de involución
más profundo en la historia. Sí. No hay un criterio jurisprudencial. Por ejemplo, verbi gracia. Yo he estado 4 veces en Perú, en Lima, en mis actividades académicas, y visité la Corte Suprema de Perú. Cada 3 meses, los jueces supremos se reúnen 4 veces al año y fijan un criterio jurisprudencial. Esta es la postura de la Corte Suprema y disparan esa línea jurisprudencial al resto de la judicatura de Lima, Perú. Entonces aquí no hay un líder anfibio, no tenemos ese liderazgo y por vía de consecuencia tenemos falencias, todas las debilidades, ahora tenemos los jueces del miedo, existe la logia del miedo. ¿Quiénes son Tradúzame esos? eso, ¿El Tribunal doctor. Constitucional? No, fíjate que en República Dominicana 6 de cada 10 jueces, 6 son hembras. Así que estamos hablando, Francis, Rosa María y Trifolio, que tenemos unos 690 jueces en toda la República Dominicana. El 60.47 son hembras. Pero evidentemente el populismo penal, la posverdad, la demagogia penal, el influjo de los medios de comunicación, Sobre todo en casos de perfil alto. en caso de alto perfil, entonces aquí los jueces en un 89% antes de decidir, evidentemente piensan en su futuro, en la embajada norteamericana, en el visado B1, visado B2, le temen al Ministerio Público, un posible juicio disciplinario y estamos viviendo Excelente. el circuito de los jueces del miedo. No, y el mejor ejemplo de eso Excelente, es doctor. apasionante, los temas son apasionantes, y el mejor ejemplo de eso, doctor, es la prisión preventiva. La En este prisión país preventiva eso es un abuso. que se ha abusado. Fíjense, a una estadística del mes pasado, de noviembre de este año. En República Dominicana tenemos unas 36 cárceles, centros carcelarios, lo que nosotros llamamos el complejo penitenciario, que es una combinación absurda que solo ocurre aquí, que no ocurre ni en Ecuador ni en San Salvador. Aquí tenemos un viejo sistema carcelario y un supuesto nuevo sistema carcelario que cohabitan. Estamos hablando de 27.511 internos. Antes le decían presos, ahora le dicen internos. O sea, el eufemismo de la posverdad. En la práctica son presos, pero tú ves que en los foros académicos, en las estadísticas, en las notas de prensa, internos. Y contritos Y, también. ¿verdad? entonces, estamos hablando de cerca de 28.000 presos. 63 de cada 100 son presos preventivos. Increíble, ¿eh? El juez de la era digital, el juez del siglo XXI, que es una combinación ahora del juez millennial con el juez análogo, que son 2 microchips distintos. Ese juez análogo que tiene 25 años en la judicatura, que tuvo que convertirse en un migrante digital para poder sobrevivir, tiene al lado una muchachita de 27 años, que ella es millennial. Todos los que nacieron de 1990 en adelante pertenecen a la generación Z. Sí. Entonces, ahí hay un criterio distinto, que es el juez millennial, el juez, lo que yo he llamado, el juez alfa, no el juez beta, el juez alfa. Un juez que te lee en línea, el juez análogo te lee en físico, el juez análogo raya y subraya el libro, hace notas a pie de página con un bolígrafo rojo. El juez de la era digital te lee en línea, usa el email, usa todo el circuito de la plataforma virtual, trabaja con el Zoom, trabaja con todo ese bloque tecnológico. Él cree mucho en los principios, él dice ser un poco empático, el juez análogo es un poco inquisitorial,
Entonces ahí tenemos una mezcla interesante. Entonces eso sería también un desafío. Es un gran desafío. Porque hay que converger, lograr la conciliación de esos dos mundos, porque ambos tienen sus todo positivos. Positivo, claro que entonces, sí. Cuando se contrasta eso, Me ha golpeado lo que es, el doctor, me lo ha que golpeado. es toda esa analogía de esas vivencias y experiencias de jurisprudencia con esta gente que viene con sangre nueva, con frescas e innovadoras propuestas, entonces eso podría también ser. Eso es interesante, como usted plantea, Rosa María, pero se requiere una línea jurisprudencial, un criterio. Sobre esa base. Observe que el verdadero líder no da una orden, el verdadero líder inspira. Exacto. Inspira, Motiva. motiva. Yo tengo un grupo de colaboradores, pero yo soy incapaz de dar una orden. Yo actúo, ejecuto, soy empático. Entonces ese juez de Monte Plata, esa joven jueza de Asua de Compostela, interpreta el Código Procesal Penal de una forma a como lo interpreta la jueza en Peralvillo. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial no ha trazado criterios, parámetros y líneas jurisprudenciales que establezcan el camino a seguir por esa colectividad, el don que tiene, el privilegio que tiene un juez para juzgar a sus iguales. Sí. Doctor, perdóneme, dentro de esa línea, introdújame el caso del pelotero. Estamos inmersos en lo que hemos denominado la justicia penal del espectáculo. Ese joven atleta de alta gama, independientemente de que haya tenido un ayuntamiento carnal, independientemente de que haya consumado un coito con una menor de edad, la justicia penal del espectáculo, promovida por un ministerio público populachero, Sí. está contribuyendo enormemente a malograrle el futuro y la carrera a ese joven. Fíjate, 100 sospechas no hacen una prueba. Tú recuerdas a Fyodor Dostoyevsky, el ruso, uno de los intelectuales más exquisitos que ha dado el planeta. Tú lees Crimen y Castigo, pero tú lees, por ejemplo, El derecho dúctil. Entonces, él plantea al final del análisis del rigor científico, tú juntas 100 sospechas y no suman una sola prueba. No había necesidad de montar un espectáculo tan circense como ese. Si hubo un conflicto con la ley penal, fíjate que no estoy justificando una posible violación a la ley, porque aquí hay un grupo de deslenguados hablando de que él se podría casar con ella. Aquí hay una ley que prohíbe el matrimonio infantil. Así es. He escuchado a juristas de vieja data. Él lo que tiene que hacer es matrimoniarse con ella. No, es que el presidente de la República, don Luis Abinader Corona, Luis Rodolfo Abinader Corona, promulgó la ley número 1 del 2021 que prohíbe el matrimonio infantil. Entonces, Y ellos eran menores, él estaba más joven. bueno, Cuando ellos se según lo involucraron que, en- según lo momento que del hemos, hecho. Sí. según lo que hemos leído, Sí, así según lo que se ha escrito, lo que se ha publicado, la joven tenía unos 15 años, según lo que hemos leído. Pero evidentemente que hay 3 escenarios para ese joven.
A mí no me preocupa tanto lo que va a ocurrir en Puerto Plata. Nah. Lo preocupante es lo de la MLB. Sí. Ay, sí, Ok. sí, ya Que está. sea una Que ya- en una fase, que de hecho sí, ya está casi, afectado. casi. Que ya concluyó su propia Sí. investigación. Así mismo Exactamente. Independientemente a esto. Esto es un circo. Esto es un circo mediático. Doctor, Lo, mire, lo del país. Él podría obtener su libertad pagando una garantía económica, pero si el juez le coloca un impedimento de salida, Ya lo ¿cómo puede neutraliza. cumplir? entonces no puede cumplir con su contrato porque en febrero tendría que iniciar los entrenamientos. Pero ya el daño a ese joven lo recibió. Pero una de las partes más perniciosas, digámoslo de esa manera, en la que yo veo envuelta la Judicatura Nacional, es justamente el manejo público que tiene el Ministerio Público, valga la redundancia. O sea, y el arrastre al que se ve sometido la Judicatura independientemente como poder, porque el juez no tiene por qué asumir el comportamiento del Ministerio Público. No, claro que no. Y en un evento como ese, por ejemplo, podría de manera particular decidir cuál es el destino de ese joven La prospecto. teatralidad. Por ¿no? ejemplo, ese juez de Puerto Plata, con el perdón de ustedes, en buen derecho, Exacto. ese juez puede ordenar la libertad Y punto. inmediata y punto. Pero se dejan arrastrar del Ministerio Pero Público. entonces se dejan arrastrar de ese populismo penal mediático, eso es. como los medios de comunicación contaminan Sí. Hasta la todo. madre está detenida. hasta Entonces, la madre de ella está detenida. pero un juez que no sea populachero, que no sea una vedette, que Exacto. no sea un pusilánime, que no sea sumiso, un juez de verdad ordena la libertad pura y simple de ese joven y lo somete a un bloque de requisitos para que el equipo le asigne psicólogos, Exacto. asesores, que su madre vele por la salud mental de un joven de 22 años, Troncharle la vida a un joven así. para que un ministerio público descalabrado como el dominicano, desprestigiado, le malogre la carrera. Doctor, mire, Sí. en función del registro de personas muertas, ¿verdad? Bajo el concepto de delincuentes, criminales, ladrones, que se tiene del año pasado por parte de la Policía Nacional. Todo luce, doctor Duarte Canán, que la ley de muerte ha sido reivindicada en la República Dominicana. Mire que en el caso de la gestión del actual director general de la policía, se dice que ya el número de muerte a consecuencia de supuestos reales intercambios de disparos va por 14. En definitiva, se ha asumido ya en la sociedad dominicana como bueno y válido la ley de muerte. Ustedes saben, igual que yo, que en Dominicana, teóricamente hablando, conceptualmente hablando, no existe la pena de muerte. Ese es un tema que ha ocupado el espacio en los últimos 25 años. Los intercambios de disparos, las ejecuciones extrajudiciales. Esa es la principal mácula que tiene el sistema democrático en República Dominicana. Se han incrementado en los últimos días las ejecuciones extrajudiciales con un nuevo director de policía que tenemos. Y eso es preocupante, apreciado Cruz Trifolio, la gran cantidad de personas que están perdiendo la vida. Estamos amparados en un sistema, en un Estado social, democrático y de derecho. Y la policía los ejecuta en la calle. ¿Qué puede pasar entonces? Esa es una gran vergüenza nacional, pero todavía uno alberga la esperanza de que podamos dar, como decía, ese salto de fe y de que podamos ser capaces como sociedad
de desterrar esa práctica ominosa, odiosa. Eso ha traído una de las grandes crisis de derechos humanos. Hablar de las crisis en materia de derechos humanos es que 7 de cada 10 presos duermen en el suelo, el conocido preso rana, 70%, 70 de cada 100 viven en el más pestilente estado de hacinamiento. En las cárceles nuestras hay VIH, hay tuberculosis, Y hay de todo. ahí hay hepatitis B, ahí hay estados bipolares, ahí hay esquizofrenia, ahí hay oligofrenia, tuberculosis, ahí se urge una despoblación carcelaria. Entonces parece ser que al Ministerio Público, que solo está atento a los editoriales de periódicos y a las cámaras, luces y acción, ese Ministerio Público independiente no le importa el sistema penitenciario dominicano. Entonces los retos son importantes, los retos y los desafíos son importantes y son muy obvios para este año 2024. Doctor, dentro de todas las preguntas que tenemos, que queremos aprovecharlo a usted, me permito, con la anuencia de mis compañeros, hacerle una pregunta de mi interés personal. Anteriormente a usted llegar, estábamos comentando sobre un caso que le está aconteciendo a mi hermano. Él fue suplantado, él perdió su cédula, ya la tiene, pero él perdió su cédula y alguien hizo uso de esa cédula y obtuvo tarjetas de crédito en 6 bancos del país. Los bancos no se ocuparon, parece, de precisar la veracidad de todo esto. En fin, él se entera cuando los gabinetes legales de los respectivos bancos lo comienzan a llamar, que él debe 100 por uno, 150 por el otro, 60 en uno, 60 en otro, y afectándole totalmente su historial crediticio, muy bueno, por cierto. Entonces, él ha logrado, con procesos, ha emprendido procesos y eso, él mismo ha logrado que 4 de los bancos, 6, ya eso esté solucionado. Mientras tanto, los otros 2, dilación y dilación, no obstante el demostrar que es él, o sea, aquí está nada. Legalmente, ¿qué procede? ¿Cómo es posible que casos como este se puedan dar? No para mi hermano, eso está abierto a que le pueda pasar a miles de personas. Así es. Legalmente, ¿qué usted...? Yo recuerdo ese comentario que usted ha hecho, me hace recordar una expresión de Vito Corleone. En el pastel. En El Padrino. Una expresión que está muy sesgada en las 48 leyes del poder. No se sabe quién es más delincuente, si el que asalta un banco o el que lo funda. Entonces la banca comercial en Dominicana desprotege a la ciudadanía. Yo tengo mi asistente, mi edecán personal, mi secretario particular, que tiene 29 años a mi lado. Es como mi hermano, un hermano más. Unos forajidos lo asaltan en la calle y le roban todo el dinero que él tenía en su tarjeta de débito. Y cuando se presenta al banco, que él reporta, el banco dice, nosotros no tenemos obligación con usted. Una actitud desproporcionada e indecente. No existe una política, porque el país es un quilombo, el país es un desorden. Aquí cada juez hace lo que le plazca. Entonces aquí no hay una visión estructurada y holística. En tu casa tú trazas las pautas. Yo recuerdo a mi difunto padre que decía, a las 6 debemos estar todos sentados en la mesa para la cena. 6:30 el rosario.
Así era en mi casa. A las 7 yo comienzo a cerrar las puertas, Así era en mi casa. colocar los pestillos. 7:30 se apagan las luces. En mi casa era. Con sueño o sin sueño, en esta casa entramos en reposo. Hay un líder, hay un patriarca, hay una línea, hay una dirección, hay una mística. Pero el país lamentablemente es lo que yo he llamado un quilombo, donde el que no sabe para dónde va, ya llegó. Ya llegó. No te estreses, no te compliques. Tú no sabes para dónde vas, ya llegaste. Entonces mi hermano puede emprender una acción judicial. Tu hermano Legal, perdón. debe asesorarse con un letrado de su confianza, no con un bucanero, un filibustero, no, porque el país está lleno de mercenarios, filibusteros y piratas se han defecado en la indumentaria, en el espíritu, en la toga y en el birrete. Un profesional que tenga cierto pundonor, que no ande detrás de 15 pesos, ni de una dádiva, ni de un favor, ni que quiera un favor sexual de la clienta porque no tiene plata para pagarle. Entonces, págame en naturaleza. Entonces, tu hermano que se asesore y puede emprender cualquier acción legal, evidentemente que sí. Doctor Duarte Canán, explíqueme en su condición de letrado, hombre con experiencia, con una formación envidiable en su área profesional, a pesar de su corta edad. El doctor no es tan añejo, ¿no? Como, por ejemplo, algunos compañeros míos acá. Mire, hace un tiempo, alrededor de 3 años y algo, el hoy presidente constitucional de la República, entre sus promesas de campaña, incluyó el ir a visitar una gran congregación de líderes evangélicos en el condado del Bronx, encabezada por un prestigioso líder religioso de nombre Reverendo Rubén Díaz, quien además es político en los Estados Unidos. Y entre las cosas que se le ocurrieron al hoy presidente Luis Abinader Corona fue prometer un concordato con los evangélicos, un concordato, ¿no? Ha pasado el tiempo, naturalmente eso se convirtió en una oratoria de campaña. Un mega relato. Exactamente. Es posible reeditar, en este caso concreto con los evangélicos, conforme a lo que establece nuestra Constitución, a lo que establecen nuestras leyes. Es posible reeditar el concordato, por ejemplo, de Trujillo con los católicos, pero ahora versión democracia con evangélicos. Bueno, ustedes saben que la religión católica, apostólica y romana Y dominicana. y dominicana es la oficial en la República. El texto constitucional, nuestra carta política constitucional, consigna que la religión católica es la oficial, aunque tiene una sombrilla abierta. Con la libertad Y entonces de culto. Textualiza lo que es la libertad de cultos. Tenemos una religión oficial, pero hay una libertad de cultos. Entonces, no tenemos el monopolio, los católicos, teóricamente hablando. Pero el planeta, el mundo cambió. Algunos decían que la Iglesia Católica era una de las instituciones de más prestigio en la República. Hace unos años que escuché eso. Hoy tenemos la Agenda 2030 y tenemos la última declaración de su santidad, el Papa Francisco. Y eso es tema de análisis para darle la bendición a los matrimonios del mismo sexo.
no así reconocerlo como tal. Darle su bendición, no reconocerlo. Entonces, el concordato existe en la Constitución, evidentemente, con el circuito católico. Habría que modificar la Constitución de la República. Y yo espero que el presidente le cumpla a los evangélicos. Yo espero, porque yo vengo de raíces evangélicas metodistas libres. Además, el presidente, que es un hombre hábil, inteligente, sabe que aquí hay 3 millones de evangélicos. Sí. Sí, claro. Y que si los católicos votan, los evangélicos también. Doctor. Por lo que Doctor. esperamos que los evangélicos también reciban el beneplácito, la ayuda del aparato, de la administración que dirige Sí, eso el es señor legítimo, presidente. Doctor, eso es legítimo, doctor. Claro. Finalmente, Para finalizar, Entonces, si tú ayudas a los católicos, ayuda a los evangélicos. Claro, equidad, Eso es equidad. Claro que sí. Pero Equidad. habría que hacer una modificación. Habría que modificar, claro, Pero cuando se porque quiera la se puede. Constitución es catolicismo y concordato de Trujillo con la católica. Doctor, no queremos que usted se marche antes que nos dé su valoración acerca de lo que está sucediendo en el Colegio Dominicano de Abogados, ahora a propósito de Sí. la suspensión de la juramentación por el Tribunal Superior Electoral. Esto es válido. Es porque triste, Rosa María, es muy triste lo que estamos viviendo con nuestro gremio, el Colegio de Abogados. Sí. Hay una decisión del Tribunal Superior Electoral y que basado en reglamento. que no es competente, Francis Moya y Cruz Trifolio. El Tribunal Superior Electoral no tiene competencia para dirimir lo que dirimió supuestamente. Es triste. Ahí hay un compueblano distinguido, un joven muy pulcro, de un circuito familiar exquisito, ejemplarizante. Entonces, fue sorprendente la decisión del Superior Electoral, pero es calamitosa. El futuro de ese gremio es muy oscuro. Ocurrieron situaciones muy lastimosas Sí. en ese proceso eleccionario y entonces ahora el Superior Electoral decidió y habrá que esperar entonces lo que vendrá en lo sucesivo. Es muy... Doctor, pero perdóneme, lo que ha ocurrido en ese gremio, ¿esa consecuencia de razones causales propias de la institución o es un problema que refleja cómo se maneja la política en República Dominicana, partidaria? Los partidos políticos, Ambas cosas a la los vez. partidos políticos se apoderaron de los gremios y lo han Claro, contaminado. hace rato, hace mucho. Hace años, Trifolio. Doctor, muchas gracias. Yo creo que ha sido un placer tenerlo por acá, como siempre. Gracias a ustedes. Es lo menos que se puede esperar Sí. de un auténtico Sí, profesional Muy del agradable. derecho, sobre todo de nacionalidad, de origen salcedense, de la flor de la patria. Con razón. Fueron 50 minutos de mucha orientación al país. Bueno, pues muchas gracias al doctor. Ellos se sorprenden cuando yo digo Salcedo, la flor de la patria. ¿Y por qué tanto orgullo en mí cada vez que hago referencia A esa comarca querida. Gracias al doctor Pedro José Duarte Canaán por habernos acompañado en la mañana de hoy. Tenemos más contenido que compartir con ustedes. No se muevan. Este es el matutino del país. Regresamos en algunos minutos.